propiamente resulta interesante, ¿no? Del tema civil, ¿no? Entonces, había ahí algunos criterios interesantes para hacer un análisis, ¿no? Desde el punto de vista de los daños producidos, por ejemplo, en hospitales y clínicas, debemos ser tratados como responsabilidad objetiva o subjetiva. ¿Cuál sería el criterio? Entonces, a ver si podemos compartir con ustedes, estimados eh, estudiantes del diplomado, ¿no? Y pueden escribir en el chat, sería ideal, ¿no? Para de esa manera poder aclarar algunos puntos de vista interesantes y de paso de que coordinar, ¿no? Lo importante de este evento. ¿Qué consideran dentro de la responsabilidad eh, por negligencia médica en un nosocomio, dentro de daños generados en hospitales y clínicas? ¿Qué criterios consideran ustedes? ¿Deben o no deben ser analizados desde el punto de vista de la responsabilidad? Contractual, extracontractual, subjetiva o objetiva. Entonces son cuatro parámetros importantes, ¿no? A ver, ¿qué nos podrían decir? Si alguno puede escribir en el chat, por favor, sería ideal intercambiar ideas, ¿ya? Para hacer mucho más dinámico esta segunda clase que es un poquito más pragmática que la anterior, ¿no? Bien, entonces vamos, escuchándolos, si es que alguno quiere opinar. Hay jurisprudencias, ¿no? Por ejemplo, si vamos adelantando algo al respecto, el expediente 682-2013 incluso ya planteaba, ¿no? De que los daños producidos en hospitales y clínicas deben ser tratados como responsabilidad objetiva. Ese es un punto importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad subjetiva y objetiva? La diferencia es que la subjetiva tengo que evaluar bajo criterios de culpa y dolo, ¿no? Entonces son dos criterios interesantes, ¿no? Ya dijimos en la clase anterior que los criterios de culpa van relacionados, como lo dice muy bien el jurista Lorenzetti, al tema de negligencia, al tema de impericia o al tema de imprudencia, ¿no? Cualquiera de estas figuras que se pueden dar y que son muy comunes, ¿no? Un caso típico, un médico que pues es muy amigo de un compañero de promoción y igualmente con otro que es dentista. En un diálogo promueve y le dice que se va a casar dentro de un mes, digamos, en fiestas navideñas, y el dentista, que es su compañero de estudio, le dice: tienes una quijada muy larga. Esa te la podemos dejar bien para que se te vea más guapo, pues, ¿no? Y tu novia también se enamora más de ti. Y entonces piensa primero, luego consulta y le hace una repregunta más adelante y le dice: ¿cuánto tiempo sería de recuperación frente a lo que quieres tú realizar? Máximo 10 días, ¿no? Entonces, contar que, ¿cuándo te vas a casar? El 1 de enero. Ya, bueno, en todo caso la operación lo hacemos pues a mediados, ¿no? Consulta con sus familiares y bueno, acuerdan, sí, no habría problema. Si dice que es rápido, pide permiso de su trabajo, inclusive el 10 de diciembre. Y luego se somete a la operación, pues le dijo que eran un par de horas, pero cuando ingresa a la sala de operación comenzó a las 8 de la mañana y eran las 2 de la tarde y aún no terminaba la operación y después terminó como a las 4 de la tarde. Entonces, y dijo, cuando salió, dijo: sí, hemos querido perfeccionarlo, hacerlo mucho mejor para que pues esté contento, así que está muy bien, está recuperándose. Yo me voy porque bueno, he estado temprano y debo hacer otras cosas más y debo descansar. Y se retiró a las 5 de la tarde y dejó encargado a la enfermera que lo viera. Pero resulta que pasaron media hora del hecho, sería las 6 de la tarde, cuando la enfermera llama desesperadamente al médico de turno en el hospital y también al médico que lo operó, que en este caso no era médico, era dentista, cirujano, dentista, con especialidad en maxilar, pero no era médico propiamente, ¿no? Y entonces, luego, pues, en todo ese problema, en unos 15 minutos más, fallece la persona, imagínense. ¿Y cuál fue el parte médico del fallecimiento? Lamentablemente que se atoró con la sangre porque al parecer se volteó
y la enfermera no se percató y lamentablemente se ahogó o atoró con la sangre. Ese es el diagnóstico. Pero más adelante, cuando se hace la pericia, no era eso. Era que lamentablemente le había tocado partes importantes, nervios, arterias, venas, que le produjeron una hemorragia, ¿no? Y que eso le produjo la muerte. Y entonces hubo, ahí diagnostiquemos, ¿qué es? ¿Es un daño o no? Claro. Hay un resarcimiento por responsabilidad civil, por supuesto. ¿Qué tipo de responsabilidad aplicamos? Responsabilidad objetiva, subjetiva, responsabilidad contractual o extracontractual. Entonces, hay muchos médicos que refieren que pues debiera aplicarse la responsabilidad contractual porque es un contrato que hicieron. Sí, pero cuando lo haces en un nosocomio y cuando se trata de la víctima y que tú realmente no has tomado la debida precaución, ¿no? Entonces, en este caso, ya con esta jurisprudencia, inclusive expediente 682-2013, se señala que los daños producidos en hospitales y clínicas deben ser tratados con responsabilidad objetiva, ¿no? Entonces, ese es un tema y planteamiento interesante, porque el daño que se va a generar es irreversible e irreparable, en este caso, el fallecimiento. Y entonces esto va a implicar qué cosa? Otros daños más, como cuál es un daño moral, ¿no? Y el daño moral que viene a ser el dolor que sienten los familiares directos, la novia, lamentablemente por fallecimiento intempestivo, que sufre su novio en vísperas de poder contraer matrimonio. Entonces, aquí existe un daño moral, sí, un daño a la expectativa y proyecto de vida de la novia, claro, porque quizás la novia tenía una ilusión de casarse, tener hijos, convivir, formar una familia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí constituye un daño moral y el daño al proyecto de vida como daño a la persona. Entonces estamos atribuyendo el artículo 1985, que es interesante formularlo y plantearlo, ¿no? Como tal. Pero también a la par existe pues realmente un daño generado a la persona extra patrimonial y también un daño físico con la muerte y fallecimiento a partir de una responsabilidad que viene a ser objetiva, ¿no? Entonces, eso es importante porque la responsabilidad objetiva le va a dar esa categoría, ese nivel. Así como cuando se trata, pues, en la responsabilidad por accidente de tránsito, ¿no? El factor de atribución es objetivo. En este caso, ¿en qué se basa? Ya no se basa el factor de atribución, como dijimos, en culpa y dolo, sino se basa en riesgo, ¿no? Y precaución, ¿no? Entonces, el riesgo que se genera, que no implica culpa, sino implica riesgo, y el otro que implica precaución, o sea, no tuvo precaución, entonces igualmente va a generar responsabilidad objetiva, ¿no? del, de aquel dañador, potencial dañador. Entonces, por ejemplo, es un punto importante de criterio. Ahí, el cuánto indemnizatorio, ¿cuál sería? Pues, ¿no? ¿Cuál sería lo razonado, lo razonable para brindar, por ejemplo, por expectativa del daño al proyecto de vida, ¿no? En este caso se pidió 200.000 soles. ¿Qué pediría usted para acreditar el daño moral, si es que se diera que sí corresponde los 200.000 o no? Ese es otro planteamiento, ¿no? Si alguno puede participar dentro del chat, sería ideal, ¿no? Este, ¿Qué ocurre si es que el paciente fue uno que es asegurado de salud? Este, ¿Sería responsabilidad contractual? Bueno, es que nosotros lo bueno que tenemos en nuestra legislación, ¿no? En nuestro sistema jurídico civil peruano, es que podemos plantear la contractualidad desde el punto de vista de salud como asegurado, ¿no? Perfecto. Y también podemos plantear la extracontractualidad referente a la responsabilidad que tiene el médico que practicó la operación, ¿no? O sea, por un lado, existe la responsabilidad contractual contra salud de parte de la persona dañada, ¿no? Como paciente. Y por otro lado, la responsabilidad extracontractual que ha sido generada por el médico que intervino o que practicó la intervención, ¿no? Entonces, esa responsabilidad contractual pues va a tener mérito eminentemente contractual, ¿no?
de acuerdo a lo previsto, el cual le va a generar una indemnización, pero la extracontractual sí le va a generar mucho más. ¿Por qué? Porque existen dos definiciones diferentes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí resulta interesante lo que dice Emerson, o sea, el daño moral, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro ordenamiento civil, ¿no? El daño moral. ¿Qué dice el daño moral desde el punto de vista contractual? ¿No? Ese es un punto de vista importante. Entonces, el daño moral desde el punto de vista extracontractual, que está en el 1984, ¿no? Que también resulta importante, ¿no? Entonces, son puntos que debemos tener presente. El daño moral desde el punto de vista extracontractual tiene una magnificencia, o sea, se torna sumamente importante, ¿no? Y para ello será pues aplicable lo que establece también el artículo 1332 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1332 del Código Civil? La valoración del resarcimiento. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Pero ese tema de la valoración equitativa pues también va a exigir muchos puntos de vista importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo probar yo el daño moral? ¿Qué dicen ustedes? Si yo pido 200.000, si yo pido 800.000, por ejemplo, tenemos el caso Brunito, se pidió algo de 1.200.000 y se le dio 800.000. El caso este, Camargo, por ejemplo, ¿no? También se le dio 800.000. El caso Yarse, igualmente. Entonces, ¿por qué? O sea, usted puede pedir 800.000 como daño moral frente a la responsabilidad civil extracontractual, pregunto. ¿Qué considera? ¿Qué considera que sí? Esa es la pregunta. ¿Qué consideran, jóvenes? A ver, un sistema único de responsabilidad sería lo ideal, pero definitivamente el sistema único de responsabilidad como teoría unitaria hay que desarrollarlo, estimados miembros, señores del diplomado, ¿no? O sea, hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que plantearlo, porque esa teoría unitaria en sí no existe, ¿no? Tenemos por un lado la reparación civil en el proceso penal y por otro lado tenemos la indemnización de daños y perjuicios en la pretensión civil, ¿no? Entonces, la pregunta era, el 1332, eh, que dice que se aplicará según la valoración equitativa. ¿Cuál es el criterio de valoración equitativa de resarcimiento que tendría el magistrado, ¿no? Si el resarcimiento por daños, no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez. Entonces, ¿cómo queda el tema del daño moral? Entonces, ha habido múltiples, ya incluso los amigos Curaes del 2020, de comienzo de este año, ¿no? De planteamiento, por ejemplo, con el doctor Espinosa, Leisel León, Gastón Fernández Cruz, que ya pues señalan, ¿no? De que el daño moral, en efecto, tiene la conducta de reps ipsa. ¿Qué quiere decir eso? Acá uno de los participantes menciona, vamos a ver, para ir de la mano con las opiniones que van vertiendo, ¿no? Si dice, del daño moral las pruebas sería pericia psicológica o si no, máxima de experiencia. Ya, sí, pero este, ¿eso es para qué? Para que el magistrado, por un lado, pericia psicológica. ¿Para qué? Para que el magistrado pueda evaluar y considerar si yo pido, por ejemplo, si yo pido daño moral, 800.000, ¿el magistrado debe admitir mi demanda o no? Es la pregunta. ¿Qué dice? Yo pedí en un caso de negligencia médica, ¿no? Una demanda de 800.000. Ya. El magistrado debe admitir el valor, lo valuado de 800.000 o me va a exigir pruebas. Yo estoy hablando de negligencia médica, pero estoy hablando de un tema contractual o en toma extracontractual, pero subjetivo, no dentro de un nosocomio, sino una negligencia médica por el cual, por ejemplo, una señorita va a, pues, hacerse operar la nariz, la tiene no tan adecuada y quiere pues que la deje perfecta. Tiene un compromiso y se hace operar. Pero ¿qué pasa? Que después, en vez de quedar bien, quedó peor que antes. Entonces, el daño moral, dice la prueba, sería pericia psicológica o se debe admitir ya en la etapa probatoria se verá.
¿ya? Ese es un buen criterio. Se debe admitir y en la etapa probatoria se verá. Bueno, entonces hemos corrido un poquito, ¿no? Ya, pero se debe admitir, sí, se debe admitir. ¿Por qué? Porque el daño moral es inconmensurable. ¿Qué dice el artículo 1984? ¿No? ¿Alguien tiene ahí el código? ¿Qué dice el artículo 1984 del Código Civil respecto a al daño moral? Este, a ver, ¿qué dice respecto al daño moral? A ver, si alguien nos apoya respecto al daño moral. 1984, ¿qué dice? A ver, si alguien lo puede tipear, o si no, lo leemos, le damos lectura, ¿ya? A ver, un momentito, vamos a ver, el código. El daño moral es indemnizable considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia, ¿comprende? O sea, el daño moral va a ser indemnizado considerando su magnitud, ¿no? Para mí o para la señorita a quien se le ha agraviado, pues considera el hecho de que le haya deformado la nariz y esté peor que antes, un grave daño, ¿no? A su integridad física, a su estado emocional, y por lo tanto tiene un constante sufrimiento, ¿no es cierto? Y entonces tiene que ser resarcido. ¿Cómo? Dependiendo de su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Y eso es importante, porque en el caso que les comentaba de aquel dentista que lamentablemente prácticamente le generó un daño irreversible y falleció esta víctima, entonces le afectó a su familia. Entonces, igual, eso funciona con el daño moral. Entonces, los familiares de esta víctima, ¿cuánto solicitarían? O en todo caso, la potencial víctima, en el caso de la nariz, ¿cuánto solicitaría? Esa es la pregunta. Algunos dijeron ahí que sí, pues lo debería. Si yo pido 800.000, ¿me lo tiene que admitir? O me va a decir, no, un momento. Contestando, niego y contradigo la demanda porque pues en ningún momento probó la víctima. ¿Está bien eso? Si yo niego y contradigo, y es lo general, lo típico que contestan, ¿no? Es lo típico que contestan. Niego y contradigo la demanda, dice. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no probó, simplemente, no probó, no probó. ¿Es correcto eso? El daño moral a las pruebas sería pericia psicológica, etcétera, el tipo de obligación que es una obligación de medios. Bueno, también se tendría que ver en el caso de los médicos. El tipo de obligación es una obligación de medios. Ahí yo discrepo un poquito, ¿no? Con quien nos comenta, porque nosotros como abogados sí tenemos el tema de medios como obligación. O sea, nuestra obligación como abogados es obligación de medios, porque yo no resuelvo. Yo puedo ser muy capaz, tengo muy clarito la pretensión, he hecho muy buena la demanda, pero resulta que el juez no la entiende así. Es más, el juez tiene dentro de sus criterios de admisibilidad una que dice oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Y entonces el juez no me entiende, simplemente no me entiende. Y por esto utiliza para declarar inadmisible o improcedente, dependiendo. Inadmisible cuando te da un plazo y luego improcedente porque dice que hay oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Y es más, te declara inadmisible porque no presenta los medios probatorios de evaluación del daño moral. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso existe? Entonces, ahí hay un gran problema y es un gran reto para nosotros como abogados, ¿no? En principio, porque el artículo 1984 del Código Civil referente al daño moral habla de la magnificencia del daño moral, o sea, y la omnicomprensibilidad del daño moral. Eso es muy importante en nuestra legislación, a diferencia de otras legislaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo pedí 800.000, tiene que ser, pues, lo que pido, tiene que admitirlo. Se discutirá, como dice en el juicio, ¿no? No es necesario que lo pruebe. ¿Por qué? Porque el artículo 1969 dice otra cosa. ¿Qué dice el artículo 1969? A ver, ¿qué dice el artículo 1969? Indemnización, ¿no? Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.
Entonces, ¿a quién le corresponde hacer el descargo? Yo no fui. ¿A quién le corresponde? El descargo le corresponde al demandado. Entonces, no necesito como accionante probar, porque se da la inversión de la carga de la prueba. O sea, quien debe de probar que él no fue o que él no generó es el demandado. Fíjense. A diferencia que nosotros sabemos que por estudios, ¿no? De teoría general del proceso no es así, pero en este caso hay inversión de la carga de la prueba. Y entonces el daño moral, de acuerdo a la teoría, es reps ipsa. ¿Qué cosa quiere decir reps ipsa? Entonces, reps ipsa quiere decir las cosas hablan por sí solas. O sea, yo he dicho que me ha generado un daño moral y que ese daño moral de sufrimiento, que viene a ser la tutela resarcitoria que yo espero a través de ese justiprecio de dinero, es de 800.000, es porque yo lo digo. Y entonces ya el juez verá con un tema interesante que lo contiene el artículo 1332. No lo tiene por qué rechazar, sino lo va a ver en el análisis del proceso con el 1332. ¿Y qué dice el 1332? Que el juez hará una evaluación de manera equitativa, una evaluación. Ahí también, bueno, habrá un gran problema, ¿no? ¿Cómo hizo la evaluación equitativa el magistrado? ¿Cuánto pidió, dices? 800. Ah, entonces 400. La media. ¿Es correcto? Tampoco, ¿no? Entonces, algunos sugieren muy bien que serían las máximas de la experiencia. Ah, perfecto. También sería interesante proponer máximas de experiencia. Entonces, eso para nosotros es bastante interesante, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, buscamos en el tema del caso Brunito, vamos a ver una característica interesante, ¿no? Ahí vamos a ver. Vamos a proyectar el caso Brunito, ¿ya? Para poder ilustrar mejor lo que estamos conversando, ¿ya? Y eso nos va a dar mejores ideas, ¿no? Y de verdad que también nos va a ayudar mucho, ¿no? El daño moral por muerte de un familiar, el caso Brunito. Ese es un tema interesante que se discute, ¿no? Veamos. Dice, la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala civil transitoria, emitió la casación 17-14-2018, consignando en su sumilla, en la responsabilidad objetiva, es irrelevante la culpa con la que se haya actuado, pues lo relevante es determinar si debe trasladarse el peso del daño a la gente que usó o realizó actividad riesgosa o peligrosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Es correcto o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. La sumilla de la casación 17-14-2018 es bien clarita. La responsabilidad objetiva es irrelevante, la culpa en la responsabilidad objetiva, ¿no? O sea, no interesa cuáles fueron los elementos. ¿Y qué sucedió ahí? Pues un niño que tenía ciertos rasgos o problemas en su integridad desde el punto de vista que era ligeramente autista, ¿no? Entonces fue con su mamá y un amigo a conversar, la señora con su amigo, muy cerca de las rieles del tren. El niño se distrajo, lamentablemente ingresó al área donde recorre el tren y el tren lo arrolló. Entonces, la señora plantea una indemnización de 1.200.000 soles, más o menos, ¿no? Acá dice, ¿no? Liz Geraldine Rojas interpuso demanda por daños y perjuicios contra el Ferrocarril Central Andino, a efecto de que le paguen la suma inclusive, ¿qué leen ahí? 150.000 millones de soles o 150 millones de soles. 53.000 por daño emergente y 150 millones o mil, no se dice exactamente porque así lo plantea, por daño moral. Entonces, en su escrito, ¿no? La demandante sostiene, ¿no? Ahí dice, que su niño tenía 11 años de edad, que fue atropellado por el tren, padecía de autismo, ¿no? Y pues lamentablemente fallece como resultado de este atropello. El informe técnico concluyó que el menor padecía de falta de juicio, una reacción dentro de la vía férrea. No reaccionó. Entonces la empresa, por tener la calidad concesionaria y la infraestructura férrea, entonces no ha mantenido la vía, ya que no existen bandas de protección en la parte donde falleció el menor. ¿Qué está
¿Cómo puedo yo evaluar mi factor de atribución? Por falta de protección. Riesgo y protección o precaución, ¿no? O sea, no existe los dos niveles del factor de atribución en la parte objetiva, riesgo y precaución. Entonces, sustenta su pedido en el artículo 1970 del Código Civil, invocando responsabilidad objetiva, indicando que su daño moral consiste en el sufrimiento en que se encuentra al haber perdido a su hijo. ¿Es correcto o no? Claro, porque el 1984 dice a la potencial víctima o a su familia, en este caso era la mamá. Entonces, por lo tanto, se había frustrado un proyecto de vida. Y el daño emergente consiste en haberle generado una serie de gastos en la fecha en que ocurrió el accidente. O sea, daños que se generaron a partir del sepelio y todo lo demás originado por el accidente. Entonces, eh, ¿qué contesta en la demanda Ferrovías? Social Anónima. Que no cabe imputársele responsabilidad ya que la pretensión demandada se sustenta en la responsabilidad objetiva por considerarse el tren como un bien riesgoso, teniéndose en cuenta que es concesionaria la operación y mantenimiento de la infraestructura vial de acuerdo con el contrato de concesión, no constituyendo peligro la vía férrea y no está probado que el accidente haya ocurrido porque la vía férrea no contaba con las barras de protección. No está probado. Añade que no se ha acreditado que norma se ha transgredido o que norma exige que la zona en que yacía el menor luego de huir del control de su madre deba estar amurallado con barreras. No se acredita. No hay un documento que diga que eso sí debe contener. ¿Eso es correcto? Bueno, esa es la defensa. Niego y contradigo la demanda, porque jamás acreditó de que era exigencia el que debiera haber una zona protegida a lo largo de las vías férreas. No, no necesitamos, porque quien conduce un bien riesgoso o peligroso o actividad riesgosa o peligrosa tiene que asumir todos los riesgos y tiene que asumir toda la precaución. Y entonces la vía férrea debe tener precaución. No la tenía. Y no necesito probar. Las fieras en muchos lugares atraviesan lugares poblados, sin que ello las personas estén autorizadas a transitar, estén aislados. Tampoco deben estar aislados, sí, pues, pero ese tema, necesariamente, si se genera un accidente, va a asumir el bien riesgoso. ¿O qué dice? Entonces, el monto del petitorio, dice la parte demandada, ¿no? Es exorbitante, ¿sí? Porque le pide como 150.000 millones de soles. Entonces, el maquinista percibió visualmente un bulto que se hallaba en los rieles y pese a que frenó, no pudo evitar arrollar al menor, ¿no? Indica que el menor no realizó ninguna acción, pues no ponderaba el peligro debido a su condición de autista. Yo sé que el niño no se dio cuenta, pues, en sí, que el tren le podría arrollar, o sea, no tuvo un tema de reflejo, ¿no? Lamentablemente, porque tenía esa condición, ¿no? Entonces, el menor dice, acá es una parte importante, ¿no? Se encontraba bajo el cuidado y responsabilidad de su madre, debiendo tener la demandante las precauciones necesarias para evitar que el menor escapara de su control, ¿no? Claro, exponer, ¿no? a peligro, una exposición de peligro de un menor por parte de la madre. Algunos de ustedes alegarían, ¿no? Hay una exposición de peligro doloso de la madre, inclusive, que eso pues ha causado que lamentablemente el niño, como era autista, pues se acerque en demasía a la línea férrea, lamentablemente. Tampoco se dio cuenta de la bocina que tocaba el tren, ¿no? Tampoco se dio cuenta que venía el tren, tampoco percibió el ruido porque tenía su condición de autista. Entonces dice, la vía donde fue atropellado el menor no es peatonal, estando prohibido el tránsito de personas ajenas de la actividad. ¿Qué hacía un niño autista dentro de esa vía? Había una responsabilidad de parte de la mamá. Entonces lo que se quería es hacer una concausa, pero la concausa no funciona. La concausa funcionaría si por acá venía un vehículo y venía en contra otro vehículo, entonces ambos, o venía por aquí un vehículo y acá una moto, o sea, o un accidente generado por la imprudencia, digamos, de la moto cuando la persona que conducía el vehículo iba despacio, pero que lamentablemente pone la luz para tirar a la izquierda y aparece una moto intempestivamente por el lugar donde no debe estar y frena, pero el hecho de venir a gran velocidad y estar muy cerca a impactar hizo que frene la moto y con eso salgan
salgan volando por los aires y caigan al pavimento y queden gravemente heridos los que estaban, tanto el conductor como el acompañante de la moto. Entonces, ¿quién responde ahí, no? Ahí habría una concausa porque hay una responsabilidad compartida. Pero en este caso no, era un niño y era el tren. O sea, una persona, el maquinista que conducía la línea férrea, el tren, y un niño autista que no se daba cuenta de que lamentablemente venía un tren. Y que lamentablemente su madre también lo dejó abandonado, ¿no? Entonces, el ferrocarril te dice, pues, ¿no? Niego y contradigo en todos sus extremos la demanda. Y como dice acá uno de los participantes del diplomado, dice, en este caso hubo imprudencia del menor, podría aplicar el 1972 y la madre no ejerció control sobre el niño, la imprudencia también de la madre, sí, tiene razón. Pero fíjese, nuestra legislación no contempla esos parámetros, lamentablemente. Nuestra legislación es clarita, quién por bien riesgoso o peligroso o actividad riesgosa o peligrosa causa daño, otro está obligado a indemnizar de frente. No hay contemplaciones. En cambio, la 69, que es la subjetiva, sí te dice, ¿quién por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizar? Y la culpa, pues, está establecida como la negligencia, impericia y la imprudencia. Y el dolo está establecido como la inejecución de la obligación. Son dos parámetros clarísimos, son dolo civil. Entonces, sea por uno o por otro, aquel médico que le contrataron y pudo haber sido no dentro de un nosocomio, sino en un tratamiento, pudo haber habido negligencia, o pudo haber habido imprudencia, o pudo impericia, porque no conocía bien, o no pudo haber sido ninguna de ellas, sino dolo, pero no dolo por intención dolosa, sino dolo por el hecho de no ejecutar correctamente la obligación de ser, revisar primero el parte médico, la historia clínica, qué es lo que tiene que operar, como fue el caso Sabogal, ¿no? Que le operaron la pierna sana cuando tenían que operar la enferma. Entonces, la de derecha era la sana, la izquierda la enferma, y primero le operó la derecha. Y que tener porque estaba distraído, no había leído el parte ni la historia clínica de lo que consideraba y pues lo operó. Y que lamentablemente eso no podría ser un dolo penal, ¿no? ¿O sí? ¿Ha habido intencionalidad dolosa? Dijo, uy, aquí encontré unas piernas y justamente esas piernas quería para cortarlas. No, fue un tema de inejecución de obligación. No leí bien la historia clínica por mi imprudencia, que hay culpa y dolo, pues decidí operar a la sana. Y cuando me di cuenta y cuando me dijeron esa no era, ¿qué hago? No salgo a decir, a ver, ¿quiénes son los familiares de esta persona? ¿Sabe qué pasó? Mire, me equivoqué, a su papá le operé la pierna sana. Eso no lo decía el médico. Entonces, ¿qué pensó el médico? Ahí sí, habría un dolo penal, porque hay una negligencia médica. Entonces, esa negligencia médica sí ya implica algo más, ¿no? Entonces, la negligencia médica, ¿por qué? Porque ya no solamente está el hecho del dolo, sino también está hecho del dolo civil, sino el dolo penal, porque hay una intencionalidad. O sea, bueno, si ya le corté la pierna sana, pues ya tengo que cortar la otra pierna también, ¿no? Para poder con eso compensar y decir que le corté la pierna sana, así como fue en la vida real, ¿no? Porque en realidad en el momento que yo iba a operar la pierna enferma, me di cuenta que la pierna sana estaba peor que la enferma. Y por lo tanto, para salvar la vida del paciente, tuve que iniciar primero en cortarle la pierna, que aparentemente estaba sana, pero que en sí no lo estaba, pero que no tenía el parte médico para la orden de operarse esa pierna. Entonces, lamentablemente, lo tuve que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, esos arreglos que se pueden haber hecho como en las pericias no funcionan acá, porque se tiene que adoptar, en este caso de riesgo, ya la responsabilidad objetiva. Y como acá también dice, ¿no? Este caso fue la conducta imprudente de la víctima, la que rompió el nexo causal, pero en este caso era menor de edad, pues, no sería imprudente la víctima, sería imprudente la familia de la víctima, por lo cual no pudo atribuirse responsabilidad por esas razones que la denuncia penal no tuvo éxito. Claro, bueno, la denuncia penal no tendrá éxito, pero la demanda civil sí, pues, sí, lógico. Entonces se discutió todo esto, ¿no? Y en primera instancia, ¿qué sucedió? Se indica que la demanda no ha demostrado, se hace todo, digamos, la subsunción necesaria y
Conforme al informe técnico se establece como factor prevalente la conducta del menor y a su vez la propia demanda ha señalado que su menor hijo tenía autismo leve, pero poseía buen nivel cognitivo, por lo que no se comprende cómo no ha podido ser capaz de percatarse. Dice. La demandada Ferrocarril Santander no resulta ser responsable del daño causado, ¿no? Al haberse determinado la ocurrencia de una fractura causal, ya que el accidente se dio al propio hecho de la víctima. Bien, o sea que también ese razonamiento sí tiene que ver con lo que dice aquel señor del diplomado, que opina, ¿no? Que pudo haber aplicado el 1972, pero se apela, pues, ¿no? Y la apelación de la sentencia, ¿qué dice? Eso es interesante, ¿se da cuenta? La sentencia en primera instancia analiza la imprudencia de la demandante en torno al razonamiento sobre la ruptura. Son absolutamente incapaces los menores de 16 años, ¿no? Ya. Luego, respecto a la antijudicial, ¿no? Se limita a señalar que la legislación ferroviaria no regula la seguridad de la vía exclusiva, ¿ya? No ha valorado el artículo 6 del decreto supremo que establece que la máxima velocidad de operación para los trenes es de 16 kilómetros por hora, desde que el maquinista declaró haber conducido a una velocidad de 25 kilómetros. Entonces hay un riesgo generado de manera objetiva y una falta de precaución, porque si él tenía como máxima velocidad 16 y conducía 25 kilómetros, entonces ya había una alteración de velocidad, ¿no? Entonces, tampoco dice se ha valorado la necropsia médica. No murió arrollado por el tren, sino que fue impactado por este cuando ingresó a la vía. Ya, perfecto, fue impactado, ¿no? Expulsado de la vía, quizás no arrollado, pero igual falleció. Que por lo tanto dice que hay un nexo, un rompimiento del nexo causal, pero no, no es que se da el tema del nexo causal. Se incurre en un error al considerar la ruptura del nexo causal, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta sus argumentos, la quinta sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en virtud de lo mismo, revoca la sentencia de primera instancia, que declaró infundada, miren, revoca la sentencia que declaró infundada, ¿no? Y reformando la declara fundada en parte, debiendo fijar la suma de 8.500 por concepto de daño emergente, ¿ya? Y la suma de 800.000 por concepto de daño moral, con costas y costos. Mire, ¿ves? Entonces, acá hay un planteamiento muy interesante respecto al daño moral y a la teoría Reps Ipsa, que es las cosas hablan por sí solas. Yo como demandante no tengo por qué probar el daño moral. Obedece a la teoría Reps Ipsa y corresponde a la teoría Rep Ipsa Loquitur, que estoy desde el planteamiento que está establecido en Corpus Juris. Entonces, esta Rep Ipsa quiere decir los hechos hablan por sí solos. ¿Qué pasó? Fue arrollado, listo. No me interesa que tú pruebes. Por lo tanto, ¿existe o no una tutela resarcitoria? Sí. Entonces, como existe una tutela resarcitoria, pues yo considero que esa tutela resarcitoria era 1,5 millones, por ejemplo, pero no le aceptaron eso, le aceptaron 800.000. Aquí la pregunta, ¿qué pasaría si una persona dolosamente se lanza sobre un Breaking Match? Cabría responsabilidad. Ajá, acá sí, porque tendría que demostrarse que adrede, ¿no? Que adrede se lanza para hacer que exista fractura causal, pero la fractura causal no le exime de responsabilidad, mengua la responsabilidad. Es decir, aquel señor dijo, pues no, mire, yo ya estoy cansado, ¿no? De esta vida, que me es improductiva, y yo veo a un señor que tiene un buen vehículo, un Mercedes-Benz, aparte que está con terno, bien vestido, con lentes, ¿no? Y es persona de edad, entonces se tiene plata. Un Mercedes-Benz, ya, perfecto, este me va a dar una buena sepultura. Es más, mis familiares van a pedir, pues, por daño moral, ¿no? Una cuestión de daño moral 800.000, y con eso van a poder vivir cómodamente y me van a recordar en sus oraciones. Ya, estamos completando la idea, ¿no? Y entonces sí, se lanza. Pero acá habría que ver que si fue doloso o no. Pero definitivamente no es eximente. Podríamos señalar que hay fractura en la causa, que no directamente fue como tal, pero no puede eximirle. O sea, no es que va a dejar. El juez por eso va a usar un artículo. ¿Cuál es ese artículo, estimados caballeros, señoritas? 1332. ¿Qué cosa dice? Que el juez con criterio de conciencia, ¿no? Con sana crítica, con máxima experiencia, establecerá una evaluación equitativa. Pero eso no quiere decir que usted como magistrado diga, ¿cuánto pidió? 1,5 millones, entonces la mitad.
750, no, porque esa es una media prorrateada. Eso no, es sino tiene que evaluar con qué criterio él considera que podría ser. En este caso, fíjese, le han puesto 800.000. ¿Por qué? Porque hay un daño, ¿no? Y que se exige una tutela resarcitoria, un daño familiar. Yo sé que la familia puede pedir un daño moral, sí, pues, porque así lo dice 1984, y la familia, por lo tanto, sí lo puede pedir. Entonces, esa pregunta también resulta interesante, ¿no? Entonces, miren, en las instancias esta, revocan la apelada, ¿no? Y reformando, declaran fundado. ¿Se da cuenta? Entonces, miren, qué importante, ¿no? La primera había la interpretación del 1972 con fractura causal y por lo tanto no era pasible de indemnización. Y en la apelación sí existía la misma. Entonces, se encuentra entre los alcances de la norma técnica de tránsito y no hay responsabilidad penal, dice, porque la actividad ferroviaria tiene su propia regulación normativa, una tipicidad relativa. O sea, no es en sí lo que se asegura, ¿no? Entonces, luego esta inclusive sube, ¿no? A casación. Bueno, después de los argumentos, este recurso de casación, ¿ve? Las demandadas, ¿no? Que fueron los concesionarios de ferrocarril, interponen el recurso de casación y alega pues una infracción normativa procesal, ¿no? Se está vulnerando el debido proceso, el artículo 3, 5, 139, que es la debida fundamentación, ¿no? Y también en la 1972 del Código Civil. Pero sin embargo, la infracción normativa procesal, los incisos 3 y 5, ¿no? Se hace un análisis de los fundamentos y ese es un verdadero caso de responsabilidad civil objetiva, ¿no? El régimen de responsabilidad civil objetiva en el Perú, lo que respecta a los criterios de imputación, se divide en dos, ¿no? La responsabilidad civil por dolo culpa, que es subjetiva, y la responsabilidad civil objetiva, que por ser tal prescinde el análisis de la carga subjetiva de la gente. ¿Se da cuenta? O sea, no hay análisis de la carga. Yo no puedo decir en un accidente de tránsito, este tuvo la culpa. No, estoy mal. Como abogado, bueno, eso puede hablar un médico, un transeúnte, pero como abogado yo no puedo decir, él tuvo la culpa. No existe. No existe análisis de carga subjetiva. Simplemente tiene que decir, él responde, ¿no? Civilmente. Tiene que pagar los daños. Sí o sí. Sine qua non. ¿No? Y entonces ese es un problema interesante, ¿no? Que sí amerita una corrección, ¿no? Ya en la reforma planteada del Código Civil respecto al artículo 1900 se pone esa salvedad de corrección. Después lo vemos para darnos cuenta, ¿no? Cómo se trabaja en ese 1969 y 1970. Entonces, debo precisar que no creo que exista una responsabilidad civil objetiva, entendido como tal. Pues si fuera, no habría supuestos. Entonces, sin perjuicio, se señala, ¿no? De que corresponde hacer un deslinde, pues son dos los codemandados. Entonces, cuando son dos los codemandados, ¿qué sucede? Pues tengo que aplicar la responsabilidad solidaria, pues, ¿no? Entonces, en este caso, se hace un análisis del mismo, del artículo 1970, ¿no? Y considera, dice que el propietario de los trenes debería responder a título de responsabilidad civil objetiva y el concesionario podría, si se hubiera aprobado, respondido por culpa. No se logra entender el razonamiento, pero no, tampoco, porque es una responsabilidad solidaria, ¿no? Si solidariamente tienen que responder, no por grado, sino por solidaridad. ¿Qué dice el artículo 1900 respecto al tema de la responsabilidad compartida, ¿no? Que entonces ahí nosotros necesitamos hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué dice ese articulado? A ver si alguno nos puede comentar sobre la responsabilidad solidaria. ¿Qué dice al respecto de la responsabilidad solidaria? Vamos a poner acá. Responsabilidad solidaria. Ya, mire, responsabilidad solidaria y responsabilidad insólita. Eso es interesante, ¿eh? Ahí también te podemos hacer un trabajo de tesis. Todo lo que estamos hablando genera tesis. El artículo 1983. Pues ahí tenemos por un lado la concurrencia de causas, la concausa u otro, ¿no? Pero el artículo 1983, responsabilidad solidaria o responsabilidad insólita, que es diferente, ¿no? Entonces, el artículo 1983, ¿qué dice? A ver, si alguno puede referir.
¿Qué dice el artículo 1983? ¿No? Acá pues hay un tema muy curioso, no sé si aquí tenemos. Acá hay una diferencia, ¿no? Una obligación solidaria se trata de una obligación única con pluralidad de sujetos, en la que uno está obligado a cumplir, ¿no? Cualquiera de ellos está obligado a cumplir por entero la prestación. En cambio, insólido, existe una pluralidad de obligaciones, cada uno de ellos soporta un objeto idéntico, pero soporta una diferencia de obligación, ¿no? Cada uno es responsable del daño generado, cada uno de ellos por sí solo es responsable del daño producido, insólido. Entonces, eso también amerita, ¿no? un análisis. Entonces, ¿qué dice el artículo 1983? Miremos. Artículo 1983. Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición será por partes igual. Este es un gran embrollo, ¿no? Por eso que François Chabat, que es uno de los grandes juristas del derecho francés, dice, yo no entiendo esto. No sé por qué llaman así. Debían llamar responsabilidad insólita, listo. A cada quien le corresponde fijar proporcionalmente según la gravedad de la falta y cada participante asume. Así como lo dice acá el código, pero acá lo dice el código en segunda parte, en un segundo momento, pero no en un primer momento. Por eso, ¿qué hace el empresario cuando tiene un problema de su vehículo? ¿Qué hace? ¿Qué haría usted frente a este artículo? Si está viendo que en verdad yo soy el que tengo más dinero, yo soy el concesionario, pero el daño fue generado por el vehículo que está a nombre de uno de los socios. Y ese socio no tiene dinero, pero trabaja en la concesionaria mía. Yo sí tengo dinero. ¿Ya? ¿Qué hace usted como abogado? A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Qué hacen como abogados? ¿A quién van a pedir la responsabilidad solidaria? ¿A quién van a afectar o embargar? ¿A quién? ¿A todos por igual? Primera pregunta. ¿A todos según la gravedad de la falta? Segunda pregunta. ¿O a cualquiera de ellos, el que tenga plata? Tercera respuesta. ¿Cuál de ellos es válido? A ver, ¿qué dicen? A ver, quisiéramos saber ahí en el chat. ¿Qué dicen? En ejecución pido embargo al solvente. Ajá, perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? La primera parte, pues. Si son varios los responsables, ¿no? Responderán solidariamente. Y entonces, ¿a quién le pido? Como dice aquí el joven. Le pido al que tiene, al solvente, al que tiene plata. ¿Por qué me voy a estar preocupando del que no tiene? Al toque tengo que embargar, por eso que todos se cuidan, nadie quiere tener en la cuenta al momento que va a responder. O bueno, como sabe que el proceso es largo y va a durar varios años, hasta eso ya no tengo nada. Ya lo cambié de razón social, ya no tengo fondos en esa cuenta, ni tampoco me van a poder solicitar nada. Entonces, ¿quién va a responder? Va a responder aquel porque lamentablemente no sabía y pensó que la indemnización le iban a dar prorrateadamente, que es falso. O pensó que la indemnización le iban a establecer según la gravedad de su participación. A ver, pensó, pero ninguna de ellas la va a aplicar. ¿Qué le va a aplicar? ¿No? Acá la pregunta dice, ¿podría indemnizarse a los familiares de un conductor de una camioneta de una municipalidad que falleció en el accidente del oxiso sale como resultado 0,5 de alcohol etílico? Ya, pero el dosaje de cuánto ya corresponde por un tema de alcohol. Me parece que 0,50, eso hay que ver eso. Exactamente, hay una tabla de alcoholemia, a ver, los que son fiscales. ¿Cuánto es el promedio? ¿No? A ver, alcoholemia, promedio. ¿Ya cuánto es eso? A ver. En el Perú, la alcoholemia consiste en el delito de superar a 0,5 de alcohol y a 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre para el transporte público.
En Perú la alcoholemia que constituye es superior. El delito de conducción en estado de ebriedad puede acarrear pena de prisión y se agrava en el caso de transporte. O sea, 0,25 en casos de transporte público. ¿Se da cuenta? Y entonces, acá está poniendo que el occiso sale con resultado 0,25. Entonces, si él era conductor de una camioneta de una municipalidad, sí estaba conduciendo un transporte público. Y si tenía 0,25, sí, porque ya constituye delito a partir de esa. Ahora, la pregunta es, ¿no? Hasta ahí vamos en el hecho delictuoso, pero la pregunta es, ¿podría indemnizarse a los familiares de un conductor de una camioneta de una municipalidad que falleció en el accidente y en el dosaje del occiso? O sea, pero la gran pregunta es, él estaba conduciendo, el vehículo sí, conductor de una camioneta que falleció en el accidente, claro, estaba conduciendo, pero estaba en estado de ebriedad, o sea, con la alcoholemia 0,25, que es ya considerado delito. O sea, había una negligencia por parte de quién, por parte del conductor. Entonces ya está, pero igual, quien por dolo culpo causa daño a otro está obligado a indemnizar. Él falleció en el accidente. Yo sufro un daño moral por eso, pero habría que plantear cómo sería planteado el daño moral. O sea, yo sufro por el daño generado a raíz de que la municipalidad no lo auxilió, pero la municipalidad contestará, no le pudimos otorgar el auxilio ni tampoco la indemnización por daño moral porque el conductor estaba en estado de ebriedad. Y entonces, lamentablemente, sí, en este caso habría una disminución de la fractura causal. Pero, sin embargo, sí se puede plantear el daño moral, habría que discutirlo. De frente no podemos decir que no procede, habría que discutirlo en juicio y quizás habríamos que usar el 1332 del Código Civil, porque en la vía civil lo que está pidiendo a los familiares, ¿qué es? La tutela resarcitoria por el daño generado, pero podría decirse que lamentablemente la municipalidad le exigía, ¿no?, conducir sin descanso y que lamentablemente él quizás para evitar el sueño ingirió un poco de alcohol para estar más lúcido, pero que ustedes tendrían que demostrar que en efecto había una presión de parte de la institución de no otorgarle descanso y la exigencia de que siga constantemente conduciendo, lo cual le generó un riesgo y ese potencial riesgo, él quiso evitarlo, ingiriendo un poco de alcohol, pero que lamentablemente igual le venció el sueño y ¿a quién vamos aplicando? ¿A quién? Entonces responde solidaria el que tiene dinero, el que es solvente. Entonces luego ahí se puso un nuevo daño, ¿por qué? Porque yo soy el solvente. Y a mí me embargan todo mi bien por el monto de 50.000 soles. Y ahora los demás eran 5. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo ya, una vez que me embargaron, puedo repetir, dice, se llama repetición. O sea, es decir, señor juez, presento repetición de indemnización frente a los demás demandados, ¿no?, quienes también son sentenciados, los mismos de los cuales no se les afectó sus bienes, ni se les embargó. Y por lo tanto solicito que me paguen. Y por lo tanto pide usted fijar la proporción según la gravedad de cada uno. O sea, recién comienzo a trabajar la gravedad de cada uno, cuando eso pudo haber sido desde el inicio. Se responde solidariamente según la gravedad. Tú, Juan, 30%, Pedro, 40%, y María y Roberto, la diferencia, 15-15. ¿Para qué va a llegar al 100%? Entonces, yo le embargo a cada uno lo que corresponde, eso es lo justo. Pero ahora no, lo embargaron al que solamente aparentemente era un 15% y le embargaron todo, al quien en realidad no tenía mucha responsabilidad. Entonces, esa es una gran falla de la responsabilidad solidaria en el artículo 1983 y esa es una materia de tesis, ¿no? Ustedes deben estar haciendo algún artículo científico. ¿Por qué no se habla? A propósito de la responsabilidad solidaria, ¿no? La responsabilidad solidaria y el daño, el doble daño
que genera la responsabilidad solidaria al potencial, al potencial dañador, ¿no? Doble daño al potencial dañador. ¿Qué es eso? Claro, porque me están embargando y me están generando doble daño, a pesar que soy potencial dañado, porque a mí me están cobrando el íntegro de todo, y luego yo tengo que repetir, o sea, yo tengo que hacer otro juicio. O sea, yo tengo que perjudicarme con el embargo de 50.000 y yo tengo que pretender pedir al juez que proporcionalmente diga cuánto me tiene que dar cada uno, el 20, el 10, el 15, el 18, etcétera. Y cada quien yo tengo que cobrarle, y si no me paga, pues yo tengo que hacer todo un proceso. Imaginen, ¿no? Y ahora dice que no es posible discriminar el grado. Como era solidario, nunca se puso. No hay forma de discriminar. Entonces, ahora sí, entonces en parte es igual. Recién. O sea, mire, todavía tengo que ver un juicio y en el juicio no se pudo terminar. Pasó 4 años más y no se pudo terminar. Y ahora tengo que volver a pedir que ya recién ahora lo prorratee. Son 5, cada uno 10%. ¿Qué le parece esto? Entonces, este tema del artículo 1983 no es saludable para hacer un cobro de responsabilidad solidaria. Pero aunque para algunos, pues en especial para los potenciales dañadores, ¿no? Pero sí para, pues, la víctima, ¿no? Porque tranquilamente usted de frente busca quién es solvente y a él le interpone un embargo, ¿no? O afecta con responsabilidad solidaria, que eso sería también de manera interesante. Entonces, mire, cómo el daño moral en su magnificencia te da esta parte compleja, donde dice que no importa, finalmente en ese caso, Brunito, que habíamos estado analizando, ¿no? No importa, ¿no? Al final, todos los argumentos, con, ¿qué pasa con la casación? ¿Ya? A ver, conclusiones. En la casación, estamos en un caso de responsabilidad objetiva, ¿no? Existen dos demandados y aunque se podría dudar de la responsabilidad de uno de ellos, quizás, ¿no? En este extremo no existe argumentación, la concurrencia de responsabilidad es algo que no se ha analizado, el monto otorgado como resarcimiento no tiene ninguna fundamentación, eso me interesa saber, el monto otorgado como resarcimiento. ¿Sí? ¿Requiere que se fundamente explícitamente el quantum del daño moral en la responsabilidad extracontractual? No. ¿Funciona a través de qué? De la REPS-IPS. Yo pedí 200.000 por el tema de mi nariz que no estaba bien, y bueno, el juez dirá, pues. Aparte pedí por daño emergente, ¿cuánto? Bueno, por todo el tratamiento y todo, aparte, como decía, por daño psicológico, porque me veo peor que antes, etcétera. Bueno, podría haber pedido con todo, sumando la sumatoria, 20.000 soles, ya, perfecto. El juez encontró que aquí no había boletas que sí justifiquen correctamente el tema de los gastos por tratamiento psicológico, por tratamiento médico, por medicinas, etcétera. Entonces, en vez de aplicar los 25.000, me aplicaron 18.000 ya. Pero por daño moral yo pedí 800.000 y me aplicaron, o pedí 200.000 y me aplicaron 100.000. ¿Por qué? Porque, bueno, consideran que ha habido una vulneración a la tutela resarcitoria, o sea, se ha causado un daño, ¿no? Y hay un sufrimiento, un pretium doloris de la víctima, ¿no? Quizás un problema que irroga, pues, una depresión, ¿no? Y bueno, si ha pedido 200, por lo general a veces el magistrado dice, la media de lo que pido 100, pero quizás no está evaluando correctamente, ¿no? Podría mejorarse eso, pese a que el resarcimiento no tiene fundamentación, o sea, no te exige la fundamentación. Entonces es un punto de vista interesante, interesante para todos. ¿Qué le parece? Entonces, para nosotros sí es importante, ¿no? Eh, A ver, aquí otra pregunta. En el caso de representantes legales de personas jurídicas de responsabilidad contractual, ¿no? También puede afectarse los bienes patrimoniales del representante legal gerente por dolo en sus funciones con terceros. Bueno, en el ámbito penal hay algunos cambios, ¿no? Definitivamente la responsabilidad contractual llega hasta el gerente, ¿no? Porque es el representante legal. Y es muy cierto de que últimamente existe ese tema, ¿no? de la implicancia que se da a estos casos de afectación
¿no? De sus bienes patrimoniales, aunque ustedes han visto últimamente, había un pronunciamiento ya, ¿no? Hay dos cambios que se han dado, ¿no? Un pronunciamiento en el tema de que solo se puede afectar los bienes patrimoniales, ¿no? Cuando exista sentencia firme, que es un punto de vista que recuerdan que la fiscal de la Nación suspendía, alegaba que eso no puede ser, que eso vulnera una preservación de los bienes que en contra de aquellos que han cometido delitos, ¿no? Entonces, aquí sí, por ejemplo, esa sentencia debe ser firme para que se pueda afectar los bienes patrimoniales. Anteriormente, hasta ahí se han afectado muchísimo. Y hay otra jurisprudencia nueva respecto al lavado, donde te exigen antes de proceder con el lavado, antes de poder embargar los temas del lavado, que haya un pronunciamiento, ¿no? que está del tema de evaluación de la Comisión Financiera que en sí determine que sí existe un aparente problema de divergencia de cuantificación de ingresos, ¿no? O sea, no probados y por lo tanto sí es correcta, se puede proceder a los embargos. O sea, te dan todavía una alternativa que eso podría mermar, ¿no? Definitivamente. Pero la responsabilidad contractual de personas jurídicas definitivamente tiene otro arraigo, también tiene muchos problemas que pues amerita un análisis de investigación, ¿no? Entonces, mire, qué importante resulta estos acontecimientos. Ahora, por ejemplo, discutiendo algunos puntos de vista, acá sería bueno contestar unas preguntas, ¿no? Que nos van ilustrando un poco, ¿no? Este panorama. Por ejemplo, la primera pregunta dicen, producir el daño, no desaparece, solo se traslada. Hay un traslado del costo del daño. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no es así? ¿Qué consideran? Acá. ¿Hay un traslado del costo del daño o no? Se genera el daño. Este no desaparece, sino se traslada. ¿Por qué? Porque generado el daño, aunque sea típico, yo tengo que resarcir, sea por daño moral, daño a la persona, daño al proyecto de vida, o daño emergente, o lucro cesante, cualquiera de las figuras. Y proporcionalmente, o haré una sumatoria de las mismas, ¿no? Entonces, producir el daño, no desaparece, solo se traslada. El traslado de un daño tiene un costo. ¿Es así o no? Claro. Está establecido, sino que sí tiene un costo. ¿O qué dice? Depende de las circunstancias. Puede ser trasladado a una aseguradora. Ah, bueno, pero igual, se trasladan. El traslado del daño tiene un costo, igual. Le traslada a una aseguradora, le traslada al potencial dañador, pero sí se traslada. No puede ser que haya un daño que no se traslade, o sí puede haber un daño que sí no se traslada. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, es un tema importante, a raíz de la pregunta. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Es verdadero o falso? Ya, mire, producir el daño, no desaparece, solo se traslada. El traslado de un daño tiene un costo, sí, perfecto. Pero siempre y cuando, ¿qué? Siempre que, siempre que, ¿cuál es la respuesta? Siempre que exista, ¿qué cosa? En la comisión del hecho del daño, ¿qué debe existir? Dolo o culpa, ¿no? O en todo caso, riesgo o falta de precaución, ¿no? Entonces, producir el daño, no desaparece, solo se traslada. El traslado de un daño tiene un costo siempre que exista dolo, culpa o riesgo o falta de precaución. ¿Ya? Ahí sí sería correcta esta afirmación. Estaba incompleta. Ya, listo. El artículo 1332 sirve para establecer la causalidad adecuada frente a la evaluación del daño. ¿Qué dice, joven? ¿Es así o no? ¿Qué dice el artículo 1332 que hablábamos? Sobre la evaluación por equidad, ¿no? Equitativa. Entonces, ¿qué conlleva la evaluación equitativa? A ver, la evaluación equitativa conlleva que yo tenga que establecer un promedio.
Aquel me pide 800.000, yo le daré 400 o le daré 300, ¿no? Para eso yo tengo que hacer una evaluación. Por eso que el juez verá, pero el juez no va a decir en ninguna circunstancia, ah, no, usted no probó el daño moral, por lo tanto, infundado. No, ahí sí tengo que apelar, porque yo no necesito probar el daño moral. Eso obedece a la res ipsa, que no necesito probar, que dice las cosas hablan por sí solas. Yo te argumenté y listo. Es más, el artículo 1969 del Código Civil habla de la inversión de la carga de la prueba. Yo no tengo que probar nada. Tiene que probarlo el potencial dañador, no la víctima. Ah, es un punto de vista importante. A ver, depende, ¿qué dice verdadero? Dice Juan Daniel. A ver, veamos. El artículo 1300 sirve para establecer la causalidad adecuada frente a la relación del daño, dice verdadero. Pero no, verdadero no. ¿Por qué? Porque el artículo 1032 no sirve para establecer la causalidad adecuada. Para establecer la causalidad adecuada sirve el artículo 1985, porque ahí se establece que existe causalidad adecuada. Es decir, entre el hecho dañoso, ¿no?, y las circunstancias de la causa, tiene que haber un margen de correlación típica o atípica, pero adecuada, sugerente, no forzada. ¿Comprende? Entonces, ¿para qué? Para yo atribuir si realmente existe o no indemnización. Pero para eso no tengo que usar el 1332. El 1332 lo va a usar el magistrado para definir, ¿verdad? Para definir lo que es más correcto. O sea, para hacer una evaluación equitativa, ¿no? En nulidad jurídica de paternidad de un niño también hay una indemnización, ¿ya? Por los años que se aportó y también por daño moral. La nulidad jurídica de paternidad, claro. Claro, porque hay muchas personas que fueron negadas siempre, ¿no?, por el padre, y ya cuando ya es adolescente o mayor de edad, incluso le interponen indemnización por daños y perjuicios porque frustró su proyecto de vida al negar su paternidad, pese que pues, se ha demostrado por el ADN que sí le corresponde. Entonces, por los años que se aportó y también por el daño moral, claro. Entonces, aquí sí, lógicamente hay un daño moral. Más que nada, un daño moral inconmensurable. O sea, yo puedo pedir pues, 1.000.000 de soles por haberme privado de la herencia, privado de mi buen nombre, privado de mi proyecto de vida, o sea, por muchos factores, ¿no? Sí, sí es correcto. Entonces acá, ¿el artículo 1302 sirve para establecer la causalidad frente a la evaluación del año? No. Para establecer la causalidad adecuada como evaluación del daño, es que acá nos pone evaluación del daño, sí, perfecto, el juez hace la evaluación del daño a través de la causalidad adecuada, y el artículo 332 serviría para hacer establecer la causalidad adecuada. No, porque para establecer el artículo 1332, la evaluación del daño te dice por valoración. ¿Qué valoración te dice? Equitativa. O sea, esto no debiera existir, ¿no? Esto no. Esto no. Entonces, ¿qué cosa deberíamos poner? El artículo sirve para establecer la valuación, ¿no?, equitativa ¿no?, frente al daño, o la evaluación justa y eficiente, podríamos decir, ¿no? Si así lo pusiéramos, frente al daño, eso sí sería verdadero, pero en este caso no, porque te habla de causalidad adecuada y la causalidad adecuada no es es el 1985. ¿Y ustedes se dan cuenta cuándo funciona causalidad adecuada? ¿No? El accidente de tránsito fue arrollado por el tren. El accidente de tránsito que decían algunos de ustedes, vio un vehículo y se lanzó adrede por suicidarse y que le arrolle el carro porque sabe que van a pedir una indemnización, ¿no? Entonces, esa es causalidad adecuada, ¿no? Ahora, en el caso del tren, ¿se evalúa causalidad adecuada? Pregunto. No. Se evalúa causalidad adecuada cuando existe responsabilidad subjetiva, pero no objetiva. Por eso es que en el caso Brunito no nos interesó la causalidad adecuada. Era correcto abandonar a ese niño o exponerlo a una situación de peligro cerca a las rieles del tren por parte de su madre. No. Entonces, ¿hay una causalidad adecuada entre el hecho y el daño? No.
Eso me importa, el juez magistrado dice, no me importa, porque es responsabilidad objetiva. Pudo haber responsabilidad de la mamá, pero eso no me importa, porque funciona la responsabilidad objetiva. O sea, no es acá, para que exista causalidad adecuada, tiene que existir el artículo 1969 para que funcione la causalidad adecuada, ¿no? ¿No? Si no, no funciona. Entonces, por eso es que no funciona el hecho de que ese niño lo abandonaron cerca a las rieles del tren, el caso Brunito. No, no funciona, porque acá funciona la causalidad, ni la causalidad próxima, ¿no? Que están establecidos ¿dónde? ¿En qué artículo? En el artículo 1985, ahí sí, ¿no? Y en el artículo 1985 es atribuible para casos explícitamente de responsabilidad subjetiva, ¿no? No responsabilidad objetiva. La 1970 habla de responsabilidad objetiva. Entonces, la causalidad adecuada, sí, por ejemplo, este, me operaron y como consecuencia de una operación negligente, tuve me dejaron un bisturí dentro de mi estómago, ¿no? Entonces, ¿hay un nexo causal ahí o no? Para pedir el resarcimiento por el daño generado, sí, es causalidad adecuada. Entonces, pero puedo decir, bueno, yo vivía en una zona de alta explotación minera y bueno, viví hasta los 10 años de ahí salí y ahora que tengo 40 años, sufro de consecuencias de enfermedad de la piel, cáncer a la piel, como consecuencia de la contaminación ambiental en donde me ha generado ese daño. ¿Es causalidad adecuada o no? O habría que buscar si en efecto esa contaminación ambiental de toda esa zona ha generado por el consumo de agua contaminada cáncer a la piel. Entonces es causalidad adecuada. ¿Ve? En ese caso. Entonces sí es procedente el daño. Pero ahora si yo plantearía una señorita que no quiere, no encuentra el hombre ideal, ¿no? Entonces se va a un centro de fertilización in vitro y busca una pareja de catálogo con todas sus características, simpático, de ojos verdes, 1,80 m, buen porte. Y entonces dice, sí, aquí, con él quiero tener un hijo. Ya, perfecto. Entonces ya hay un semen congelado y se hace la reproducción humana asistida y la fertilización in vitro llega a tener al niño y al niño muy bien, muy simpático, al estilo y gusto que quería la mamá, pero pasan los años y ya tiene aquel jovencito 25 años y comienza a tener problemas renales, le duele la vesícula, los riñones. Finalmente se detecta que tiene un tumor dentro del riñón, un cáncer a los riñones. ¿Ya? Y entonces incluso se hacen unos estudios y aparentemente ninguno de su familia de la señora tenía cáncer. Nadie. ¿De dónde podría ser? Probablemente podría ser del papá. ¿Y quién es el papá? Aquel esperma de catálogo. Y entonces yo podría demandar a esa clínica de reproducción asistida o no. ¿Qué dice? ¿Podría demandar? ¿Hay causalidad adecuada para poder demandar o no? ¿O qué tipo de causalidad hay? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué tipo de causalidad existiría? ¿Hay o no? ¿Qué causalidad existiría? Porque la causalidad es próxima, ¿no? O adecuada, la que establece el Código Civil en su artículo en 1985. Ya. Entonces, ¿qué causalidad existiría? ¿Existe próxima? No. ¿Adecuada? No, porque han pasado años. Tiene 25 años. Es más, ya cualquier responsabilidad habría prescrito, ¿no? La responsabilidad extracontractual es 2 años. La responsabilidad contractual es 10 años. Entonces ya no hay margen. ¿Qué puedo aplicar, jóvenes? ¿Qué puedo aplicar, señorita? Nada. Entonces, mi hijo, o sea, si acá está diciendo arriba, producido el daño, esta no desaparece, solo se traslada. El traslado de un daño tiene un costo. Pero ya, pues, ¿qué pasó acá? Tampoco funciona. ¿Por qué? Porque hay una traba que se llama la causalidad adecuada. Entonces, esa causalidad adecuada hay que desaparecer. Hay que desaparecer.
una reforma. ¿Qué debería? Entonces hacemos un análisis de derecho comparado y vemos que existe en Italia la causalidad virtual y en Francia la causalidad probabilística, en Alemania la causalidad probabilística, aparte de la adecuada. Entonces, ¿eso qué me da? La alternativa a que sí es causalidad adecuada y probabilística, yo puedo decir si probablemente fue por causa del papá. Entonces, y el papá fue insertado a través de reproducción humana asistida por fertilización in vitro por la clínica tal. Y por lo tanto, esa clínica me tiene que resarcir el daño generado. Ajá, eso es viable, ¿no? Pero en ese momento no, comprendo. O sea, habría ahí, lamentablemente, una frustración resarcitoria por no existir causalidad adecuada. Ese es un punto de vista importante, ¿no? Entonces, la causalidad virtual es otra que no tenemos. Pero yo creo que la probabilística funcionaría muy bien en nuestro sistema jurídico peruano. Más no así la causalidad virtual, que es muy diferente. Tiene otra connotación. Bueno, la causalidad virtual, como la moda que tienen ahora, ¿no? No sé si escucharon que una viceministra, me parece, este, de Albania, creo, quiere, bueno, fecundar a 80 niños virtuales, que ya a futuro nadie va a querer tener hijos, sino hijos, pero sí, pero niños, pero virtuales, o sea, creados por IA, inteligencia artificial. Entonces, ya, ¿qué causalidad vamos a alegar? El daño generado a través de IA, causalidad virtual. ¿Eso tenemos ahora? No. Entonces hay que legislar, ¿no? El tema de procreación por IA de niños virtuales, porque dice que ya más adelante, cuando no exista en el año 2200, no exista parte del mundo, entonces la gente más va a estar a cuidado de las máquinas. Y las máquinas pueden generar daños, ¿no? Y entonces ahí habría una causalidad virtual. Entonces, fíjese, es otro tiempo, ¿no? La causalidad próxima, la gente tiene perritos. Ya, ya bueno, ahí sí, ¿no? El daño a los animales, sí, es una responsabilidad. Se debe declarar inadmisible una demanda de daño moral cuando el demandante no precisó sus medios probatorios. Eso ya tiene la respuesta, pues, ¿no? Ya con todo lo que hemos explicado hoy día, ya sabe. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? Se debe declarar inadmisible una demanda de daño moral. Usted es magistrado, y usted le dice a su practicante, le dice, oye, declara inadmisible. ¿Por qué? Sí, porque no ha probado. Hay oscuridad, ambigüedad en la demanda, aparte que no ha probado su daño moral. Ha dicho que la demanda moral es 100.000, pero no ha dicho por qué. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo declara inadmisible o no? A ver, una respuesta. Esperamos de ustedes, joven. ¿Qué dicen? ¿Lo declaro inadmisible o no? Se debe declarar inadmisible, dice. A ver, falso. Claro, falso. No, no puedo declarar inadmisible. ¿Por qué no puedo declarar inadmisible? ¿Por qué no? Porque funciona una teoría. ¿Cómo se llama esa teoría? Ya le dijimos, la teoría de la rep, res ipsa. Esa es la teoría. ¿Se da cuenta? Por eso hay que leer un poquito esto, es muy bonito. Se llama res ipsa loquitur. A ver, vamos a poner ¿qué cosa es eso? No entiendo. A ver, res ipsa loquitur. ¿Qué es? Res ipsa loquitur. Ya estoy volviéndome loco. No. Res ipsa loquitur significa literalmente, la cosa habla por sí misma. Es una doctrina del derecho. Permite inferir negligencia en un caso civil, incluso sin evidencia directa de cómo ocurrió. No hay evidencia. No está claro. No me importa. No tengo por qué probar, y menos en el daño moral. Si esto incluso es aplicable a otros, como el tema del caso civil objetivo, basta que esa res ipsa loquitur en daño moral, las cosas hablan por sí solas. Yo la aplico como yo considero, ¿se da cuenta? Entonces, por ejemplo, una señorita que le causa daño el hecho de que su enamorado, pues, le traicionó, ¿no? Con otra más jovencita que ella, pese a que ella estaba ya más de 10 años con él. Y después llora, ¿no? Desconsoladamente y dice, yo he dedicado los mejores momentos de mi vida para y que no reconoce.
10 años de mis mejores momentos de mi vida, y ahora ya, pues bueno, pasaron 10 años, ya no soy la misma, y he ido a buscar a otra señorita más joven que yo, 10 años menos que yo. Entonces la señorita se siente defraudada y pues se siente muy frustrada, muy dolida. Entonces hay un daño moral, sí. Entonces le va a decir, ¿cuánto importa el daño moral? Entonces yo diría, me tienes que indemnizar, me tienes que indemnizar, sí. Entonces, ¿cuánto va a pedir de resarcimiento? Puede pedir 10.000, 20.000, 30.000. ¿Cuánto considera ese dolor, ese sufrimiento, esa tutela resarcitoria? O sea, si bien esto a veces se, se presenta contraproducentemente, ¿no? Inclusive hay legislación argentina ya reciente que no necesariamente tiene que ser resarcido en dinero. La tutela resarcitoria del daño moral puede ser resarcido en especies, en bienes. De repente la señorita le dice, bueno, yo te voy a resarcir, te voy a dar un iPhone 7 Pro Max, ¿no? Ah, bueno, que cuesta 7.000 soles. Y si la señorita dice, bueno, será cuenta y después me vas a dar, ir pagando hasta completar los 20.000. Bueno, entonces, pareciese una broma, pero en Argentina sí se permite hacer el pago con especies del daño moral, con bienes, o sea, no necesariamente con dinero. Acá no está claro, es cuestión de legislar. Incluso en Argentina se permite este, el resarcimiento, ¿no? Por especie, por bienes y de manera sucesiva. O sea que podría llegar a un acuerdo. Ahora te doy un celular y de acá a un mes te voy a dar 1.000 soles, mensualmente te va a dar 500 soles y quedan por un año. Ya, y esa es la indemnización. Se cuenta la tutela resarcitoria del daño moral generado. ¿No? ¿Y eso corresponde o no? Sí, ¿no? Porque es parte de ese tema. ¿Y yo por qué pedí 20.000? Porque ese es el precio que yo considero, ¿no? La señorita considera ese precio. Otra podría decir, no, yo no valgo 10.000 ni 20.000, sino 30.000. O otro puede decir, no, yo simplemente valgo, que se disculpen, no necesito más. Entonces ya, esos son criterios interesantes que sí nos invita a esa reflexión. Y por lo tanto, esa es la respuesta acá, la teoría Res ipsa. Res ipsa. Bien, se refiere a la responsabilidad, o sea, en cuanto al dueño de un animal que se encuentra, de hecho, en su posesión o lo tiene a su cuidado, debe reparar el daño causado por el animal, aunque se haya perdido o extraviado de su poder, ya sea de quien sea el dueño, de quien lo tenga bajo su cuidado, no siendo responsable si el evento tuvo lugar por obra de un tercero, igualmente es irresponsable el dueño del animal o quien tenga su guarda si el daño tuvo lugar por causa de la imprudencia de la víctima, también hay responsabilidad si la producción del daño fue consecuencia de fuerza mayor. Bueno, son varias preguntas. Bueno, dice que en Argentina tiene que ser así porque dice que, bueno, la economía va mal, ¿no? Ni creas, ¿ah? Ya con el préstamo que tiene y con las últimas elecciones, Argentina está bien, ya hay un cambio, ¿no? Hay incluso mayor movimiento. Nosotros andamos bien, pues en fin, pero con tanto problema que entendemos, podríamos ir hasta peor. Pero Argentina pues no tiene todo el grave problema que tenemos nosotros. O sea, finalmente no es por eso. El hecho es que, bueno, la legislación pues va proyectándose así, pues, ¿no? Es como que allá hay pues divorcio notarial, como también matrimonio notarial, ¿no? Lo que acá sí tenemos el divorcio notarial, pero no tenemos el matrimonio notarial. En cambio, allá va una notaria y usted se casa. Y va a otra notaria y se divorcia. Y va a otra notaria y se casa y va a otra y se divorcia. Así, tranquilo, no es fácil. Aquí, en cambio, acá no, pues. Acá sí es obligatoriamente de acuerdo a lo que establece inclusive el Código Civil francés, ¿no? En la cual pues es obligatorio que el matrimonio sea a través, presidido por el alcalde o su representante. Bien. No corresponde aplicar el artículo 98 del Código dentro de una reparación civil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Corresponde o no aplicar el artículo 98 del Código Penal dentro de una reparación civil? ¿Qué habla el artículo 98 dentro de la reparación civil, ¿no? Entonces, eso podríamos establecer. ¿Qué habla el artículo 98 dentro de la reparación civil? ¿No? Trata de la insolvencia del condenado.
disponiendo que si no tiene bienes para cubrir la reparación civil, el juez puede retener hasta un tercio de la reparación. Este artículo se aplica en el contexto de la reparación civil que busca resarcir a la víctima por los daños causados en un delito. Ah, interesante, ¿no? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Se aplica o no eso? ¿Qué dice la pregunta? No corresponde aplicar el artículo 98 del Código Penal dentro de una reparación civil, pero pues el artículo 98 trata sobre la insolvencia del condenado. Y ese es un problema justo que diferencia el derecho penal con el derecho civil, a pesar que el artículo 28, ¿no? Habla sobre un condenado insolvente, ¿no? Entonces, aquí no, o sea, ¿qué dice la responsabilidad civil? Que debe haber un justiprecio, ¿no? Para maximizar, ¿no? El tema del resarcimiento y incentivar el resarcimiento y desincentivar al potencial dañador, ¿no? Con un justiprecio. En este caso, en cambio, en el ordenamiento penal y en la reparación civil, se ve la condición de quién, del potencial dañador, en este caso, del imputado, ¿no? O sea, si el imputado no tiene plata, entonces dice, bueno, ¿qué te va a resarcir? Por eso es que ahí ese imputado violó, secuestró, y una serie de delitos continuos y al final la mató, pero indemnización, bueno, no tiene plata, una reparación civil de 1.000 soles, ¿no? Ahora, si quieres discutir, entonces anda a la vía penal, pues, claro, anda a la vía penal, entonces si quieres discutir, ya, o diría en la vía civil si quieres discutir. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar el artículo 98 del Código Penal dentro de la reparación civil. No, falso. Dentro de la reparación civil sí se debe aplicar. No corresponde aplicar dentro de una indemnización. Ajá, ahí sí, no corresponde, eso sí es verdadero. Pero acá es dentro de la reparación. Ya, pues dentro de la reparación sí. Eso lo dice el artículo 98. Entonces, ni hablar. ¿Se da cuenta? O sea, cómo hay una diferencia, pese a que la indemnización a la responsabilidad civil es parte, no dentro de la reparación civil, pero igual tiene diferente contexto, ¿no? Ese problema de facilitar al imputado y ver su condición, ¿no? Es algo contradictorio al sistema civil. Lamentablemente, ¿por qué? Porque uno es público, ¿no? Y en cambio el otro es privado. En el aspecto privado no se puede permitir ver la condición del potencial dañador. Solo esto pasa, la condición del imputado, en el ámbito penal. Entonces, este es un punto también importante. Y así hay muchos otros puntos que, bueno, si gustan, les pasamos estos temas para ir hablando, ¿no? Sobre el tema. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Luego de esta charla. A ver, si hay algunas preguntas, encantado de escucharles. Si estamos la ¿alguna apreciación de parte de ustedes? A ver, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Entonces, como han visto, es interesante advertir todos estos puntos, ¿no? Este, también hay temas de jurisprudencia que sería interesante verificar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, otra, indemnización, ¿no? De la División Regional de San Martín, sobre un tema de indemnización de daños y perjuicios, generado una negligencia hospitalaria. Entonces, sí, o sea, implica que es el daño moral y el daño al proyecto de vida, ¿no? Entonces acá es lo que hablábamos, en cuanto al daño a la persona, daño extrapatrimonial ocasionado a la víctima. En cuanto al daño al proyecto de vida, puesto 200.000. En cuanto al daño moral, 437.585. 830.007. Que las demandas debe abonar en forma solidaria a favor del menor, más los intereses legales. Un monto que se deberá abonar a favor del menor. O sea,
Acá se nota que el daño moral en todas sus implicancias, bueno, no estoy proyectando, me parece. Acá se nota que el daño moral en todas sus implicancias sí corresponde igualmente, ¿no? En cuanto a la solidaridad, dice en la responsabilidad civil, se considera lo destacado por el profesor Lizardo Taboada, en cuanto al tema de responsabilidad civil de los hospitales y clínicas. De acuerdo a la teoría jurídica más moderna, que esta ya merita, como dijimos en la responsabilidad solidaria, de un cambio en este tema. Entonces, esos son puntos de vista importantes, nos refresca a nosotros tener una discusión clara entre lo que es 1969, 1970, la responsabilidad subjetiva extracontractual y la responsabilidad objetiva extracontractual. Y acá tenemos finalmente un tema de la reforma. A ver, vamos a ver si tenemos acá la reforma. La reforma del- la propuesta de reforma, ¿no? Vamos a ver, la propuesta de reforma del Código Civil. Reforma del Código Civil. Y la reforma del Código Civil. Anteproyecto de reforma del Código Civil, listo. Esta finalmente para concluir, ¿ya? Entonces, acá tenemos la reforma del Código Civil fundamentada por Gastón Fernández Cruz, ¿no? Como presidente de la Comisión Revisora. Y bueno, hizo un buen trabajo, ¿no? Y acá se tiene el proyecto de reforma del Código Civil. A ver si lo podemos descargar, ¿no? Exposición de motivos. Pero ahí había algunas propuestas interesantes, ¿no? En estos dos artículos, más que nada, que sí sería ideal pensarlo, ¿no? Ya, ahí veamos. Bueno, esta es la resolución que lo amerita. Vamos a ver si puede descargarse. Y veamos el artículo 1969 y 70 para concluir, ya. Para no... A ver, un momentito, vamos a ver si podemos descargarlo. Eso sería ideal, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer un estudio de investigación sobre algún tema de responsabilidad civil, porque sí, sí resulta ideal, ¿no? Ah, no, este se me parece el código procesal, no es. Porque de forma el código procesal no, el código civil tiene que ser. Propuesta de reforma del código civil Gastón Fernández. Ya, anteproyecto de reforma del código civil. Eso es importante. Entonces ahí podemos ver dos. Esto les invito a leer, ¿no? Es importante, ¿no? Le enviamos a la autora para que les envíe con su material juntamente con los PPTs, ¿no? Entonces ahí vemos exactamente el 1969, ¿no? 1969 y 1970 para que ustedes puedan observar lo que se sugiere, ¿no? Para cambios en especial respecto a la responsabilidad extracontractual. Indemnización por daño moroso culposo. Aquel que por dolo culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar, ¿no? Aquel que por dolo culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. El declaro por falta de culpa corresponde a su autor. Entonces, esta queda como tal, ¿ha visto? En ambos. ¿Por qué? Porque esta sí es peligroso. O por decir una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a reparar. Es un punto actual, ¿no es cierto? Un punto de vista actual. Ya, pero acá cambia con la propuesta. Aquel que mediante una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo, salvo
que se pruebe que se adoptaron las medidas idóneas para prevenir el daño. ¿Se da cuenta? O sea, acá sí no, ¿eh? Esta sí funciona bien. Entonces, acá tienen ustedes un tema de tesis, ¿no? Un tema de escribir un artículo científico, una cosa de esas, ¿no? Aquel que mediante una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo, salvo que se pruebe que se adoptaron las medidas idóneas para prevenir el daño. Lo que no tenemos actualmente. Acá actual es sine qua non. Causa un daño a otro, está obligado a repararlo, simplemente. Acá no. Está obligado a indemnizarlo, salvo que se pruebe que se adoptaron las medidas. Entonces, ese es un punto importante. Se elimina toda referencia a bien riesgoso o peligroso. Aquel que mediante una actividad riesgosa o peligrosa. Ya no dice bien riesgoso. Se elimina, ¿no? En el entendimiento de que no existen bienes que por su naturaleza puedan considerarse como riesgosos. Ah, miren, siendo que lo realmente riesgoso o peligroso es la actividad, no así el bien. Bueno, el que el bien en movimiento es riesgoso, o sea, como actividad, dice, pero no como bien. Bueno, es una interpretación que dio la comisión, ¿no? En segundo lugar, bajo la concepción de que la prevención es una de las funciones de responsabilidad civil y que de los postulados vertidos por Posner, queda claro que la prevención está presente en toda actividad humana. Entonces, es el costo de precaución, ¿no? Y al igual que la responsabilidad subjetiva, está sujeta a un análisis de capacidad de prevención. Entonces, acá se discute la prevención, por eso dice, aquel que mediante una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, salvo que se pruebe que se adoptaron las medidas idóneas para prevenir el daño. O sea, sí se adoptó las medidas idóneas para prevenir el daño. Yo manejé con cuidado, pero lamentablemente esta persona apareció intempestivamente y pues la arrollé. Yo estaba manejando con cuidado, pero lamentablemente él vio el vehículo y se tiró porque él quería suicidarse. Entonces, eso va a qué? Va a no simplemente mermar como ahora, como una fractura causal, sino va a extinguir la responsabilidad y eso está importante. Es un punto de vista importante que tiene este aspecto, ¿no? Entonces, este punto, por ejemplo, sería ideal, ¿no? Tener presente. Luego, tenemos, por ejemplo, el artículo 1971, ¿no? Que los supuestos de daño justificados, salvo disposición normativa diversa, en el ejercicio regular de un derecho, en legítima defensa, en la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente para la persona, producidos en estado de necesidad que no exceda lo dispensable para conjurar el peligro. Entonces, situaciones de irresponsabilidad son supuestos de daño justificado, ejercicio regular de un derecho. Legítima defensa, pérdida y destrucción del bien, ¿no? Peligro inminente de la persona. Entonces, este es un punto de vista que también se tiene que analizar, ¿no? No existe obligación de indemnizar cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito, fuerza mayor, de hecho determinante de tercero de quien padece el daño. Lo dispuesto en el numeral presente no se aplica a los supuestos de ultra riesgo, causa fortuito, fuerza mayor. No existe obligación, no existe obligación. Pero en casos ya de ultra riesgo, algo que ya es no controlado, sí, en este caso sí, habría pues eximente de obligación, pero en otros casos no existe obligación plena de indemnizar cuando el daño fue consecuencia del caso. Pero sí habría la posibilidad también. Ese es un punto de vista también importante, ¿no? Bueno, y otro punto de vista importante habla sobre indemnización equitativa, 1977. Si la víctima no ha podido obtener indemnización en el supuesto anterior, el juez puede determinar de modo equitativo en vista de la situación económica de las partes, la cual será asumida por la persona sujeta a capacidad de ejercicio restringida. O sea, bueno, introduce el tema de la capacidad, ¿no? Y a recuperar lo pagado contra quien lo tenía bajo su cuidado o el representante legal. Ya, bueno. Ahí veamos el 1984. Responsabilidad solidaria, mire. Si varios son responsables, eso que hemos discutido ahora, responderán solidariamente, pero aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros. Correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición será por parte de los. O sea, es toda una historia. Primero, que se aplica al quien tenga poder económico, al solvente.
Y después el solvente que fue afectado compelirá o repetirá contra los otros para exigir que se le otorgue de manera proporcional a la gravedad de la falta. Y si no puede, pedir al juez que lo haga en prorrateo, en partes iguales. Es todo un problema. Acá la redacción es diferente. Si varios son responsables del daño, incluido quien incita o ayuda, responde solidariamente. Todos. Aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede dirigirse contra los otros, correspondiente al juez fijar la proporción en el pago de la misma, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta o el grado de participación causal de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado, la repartición de indemnización será por participación. O sea, se vuelve a lo mismo. Pero acá, cuando se le pregunta a Gastón Fernández Cruz, ¿por qué pone lo mismo? Con otras palabras, él dice, porque yo no puedo cambiar a rajatabla el Código Civil. Habría que ser gradualmente. Este es un planteamiento que se tuvo, pero que ha sido bastante cuestionado por muchos juristas franceses, ¿no? Y varios otros en el derecho comparado que dicen, ¿por qué haces eso? Simplemente dice, si son varios responsables del daño, cada uno según su gravedad o conducta o grave participación, proporcionalmente se le asignará el pago que le corresponda. Listo. No tengo por qué hacer más. Pero lamentablemente se sigue manteniendo. Daño indemnizable. El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima. Ya, eso está bien. Pero ahora ya no dice así. Ahora dice, el daño puede consistir en una afectación patrimonial o extrapatrimonial. Puede. El daño a la persona y el daño moral son indemnizados considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima. El daño a la persona y el daño moral, según las circunstancias del caso. Las consecuencias económicas negativas derivadas de la afectación pueden ser valuables o estimables, temporales o permanentes. O sea, te está diciendo de que si es que a ti te han considerado una afectación valuable, estimable, por ejemplo, 10,000, puede ser temporal. O sea, puedes pagarlo no necesariamente en forma inmediata, como hoy en día, ¿no? Reparación civil de 10,000 soles. Y cuando tú le abonas 1,000 soles, ¿qué te dice el juez? No al lugar, porque usted tiene que pagar los 10,000. No, ¿no? Entonces, este daño indemnizable va a llegar incluso a la reparación civil cuando me pones 10,000 de reparación civil en el proceso penal y yo pago 1,000. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo que lo voy a pagar, pero temporalmente, por partes, ¿no? En la evaluación, o sea, no al mismo tiempo, lo cual eso no está considerado en este momento. Y ese es un punto de vista importante. Y otro, que el daño puede consistir en una afectación. Puede, o sea, no es como antes. El daño moral es indemnizado sí o sí, considerando su magnitud y el menoscabo. De frente, yo me afecté por el daño moral en 200,000, ya. Y listo. Funciona la res ipsa. No necesito probar. Las cosas hablan por sí solas. En cambio, el daño puede consistir en un puede, te da ya esa parte dubitativa, y el daño son indemnizados siempre que, según las circunstancias del caso, sea probado. Ahí sí me va a exigir, ¿no? Prueba puesto daño moral, ya no funciona la res ipsa. Una modificación interesante, ¿eh? Entonces, estos puntos de vista se reconocen y se saluda por estos cambios, pero sin embargo podría afectar a varios, ¿no? Bueno, aunque acá el profesor Gastón Fernández expresa su reserva respecto a la redacción final del numeral 2, toda vez que en su opinión se ha debido aprovechar las conclusiones a las que arriba el tercer pleno casatorio respecto al daño moral, por lo que en su opinión la redacción de este numeral debió ser parte del numeral 1. O sea, el daño puede consistir en una afectación patrimonial o extramatrimonial, comprendiendo este último el daño a la persona y dentro de este el daño moral, así como los derechos de la personalidad. O sea, todo. Pero ahora no, pues yo pido solo daño moral, aparte haré el daño a la persona, aparte haré el daño al proyecto de vida, aparte haré el daño emergente y así, ¿no? En cambio, no acá. El daño moral contiene todo, dice el tercer pleno casatorio. No estoy de acuerdo, tampoco yo en eso, pero Gastón Fernández Cruz considera que sí. Leisel León también considera que sí. Pero bueno, son ideas. Justo es el derecho. François Jenny dice en el derecho no hay verdades absolutas. Pertenece a lo controvertible. Y ahí son temas de tesis, son temas de hacer artículos científicos, ¿no? Son cuestiones muy importantes hoy en día que se busca, pues, precisamente analizar estos tópicos, ¿no? Estos indicativos que son interesantes para una mejor reforma al Código Civil.
La indemnización comprende, dice, las consecuencias que deriven de una acción o omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño. El monto de indemnización deben intereses legales de la fecha que se aprobó. Ya, pero acá algo curioso también, ¿no? No existe daño emergente, o sea, existe daño, lucro cesante, lo que dije de ganar, y el daño a la persona, y el daño moral, pero no te habla de daño emergente, y nosotros hacemos un cálculo de daño emergente, ¿no? Entonces acá también hay un planteamiento interesante de discusión. El artículo 1985 alcanza eh, otros criterios, ¿no? La indemnización comprende también, dice, las consecuencias que deriven de la acción u omisión generada del daño, tales como el daño emergente, ahora sí pusieron, y el lucro cesante. Arriba en 1985 no existe, pero sí se sanciona por daño emergente. Lucro cesante, cuando solamente debe sancionarse por el lucro cesante y la acción generadora del daño, pero no la emergente, sino ¿cuál es el daño físico? Ya, sufrir el accidente. ¿Cuál es el lucro cesante? Lo que dejo de percibir. ¿Cuál es el daño emergente que mi tratamiento? No, porque eso no es parte, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista importante. Se incurre en mora desde la fecha en que se produjo el daño. A partir de dicho momento, el monto de la indemnización debe de interés. Esto también es interesante. Acá, en primer lugar, con relación al daño consecuencia, se hace alusión a que el daño emergente y el lucro cesante son manifestaciones del daño consecuencia. Ya, perfecto, porque esa es una tesis de Espinosa. En segundo lugar, se ha eliminado la referencia al criterio de causalidad adecuada. Ajá, ya no dice causalidad adecuada. Debe existir una relación de causalidad nada más. Y eso resuelve justamente ese problema que les comentaba de causalidad adecuada, causalidad próxima, causalidad probabilística, causalidad virtual. Nada. Relación de causalidad. Después de 20 años, mi hijo concebido en fertilización in vitro está enfermo y por lo tanto, ¿existe relación de causalidad? Sí, de índole probabilístico, de índole próximo, de índole adecuado, de índole virtual, cualquiera de las figuras. Eso es un punto de vista importante. Y acá dice, no se eliminó la causalidad adecuada como único parámetro entre el daño evento y el acto generador. Daño evento, daño consecuente. Hacer aplicar en la responsabilidad extracontractual. Con lo cual, al igual que en la responsabilidad por inejecución de obligaciones, se deja al intérprete la posibilidad de emplear la teoría causal, que considere conveniente en función de la particularidad. Un jovencito por fertilización in vitro, después de 15 años, adolece de un problema dañoso. Causa evento, causa consecuencia. Probabilidades, causalidad probabilística. Listo, lo aplico porque yo lo estoy sacando a partir de la teoría de causal del daño, pero para eso necesitamos máxima de experiencia, capacitación y planteamiento. Aquí podría haberse dicho causalidad probabilística, causalidad virtual, causalidad, pero prefirieron hacerlo independientemente. Son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa. Antes sí existe, o existe hasta la fecha, según las circunstancias del caso, siempre que no se genere indefensión, el juez puede invertir o distribuir la carga de la prueba ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportar, incluye el supuesto de culpa y dolo. Esto modifica lo que nosotros teníamos en el 1969. Miren, interesante. A ver, ponemos el 1969. Aquel que por dolo culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizar. Pero el descargo por falta de dolo culpa corresponde a su autor. En cambio acá dice, aquel que por dolo culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizar. Lo sigue manteniendo el descargo por falta de culpa corresponde a su autor, pero lo aclara en el artículo 1986. ¿Por qué? Porque no siempre se va a cumplir. En cambio ahora sí, niego y contradigo la demanda, dice el demandado. ¿Por qué? Porque el la supuesta víctima no ha probado el daño moral ni el daño a su persona. ¿Y necesito probar? No, pues. En cambio, ahora sí te aclara ese punto. Según las circunstancias, y siempre que no se genere indefensión, el juez puede invertir la carga de la prueba, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarlos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál de esas partes se encuentra en mejor situación?
Entonces, eso para nosotros resulta interesante, ¿no? ¿Cuál de las partes se encuentra en mejor situación, ¿no? Eso para nosotros resulta interesante. Entonces, es un punto de vista muy apropiado, ¿no? Porque anteriormente la carga de la prueba lo tenía el potencial dañador, el demandado. Y cuando yo decía niego y contradigo la demanda porque la supuesta víctima no probó en ningún caso la afectación del daño moral ni de daño al proyecto, no tiene por qué probar. Es más, daño moral menos. Entonces ya fracasé. No tendría por qué contestar así. Entonces es un punto de vista importante, ¿no? Ahora acá hay un tema de aseguradora, porque había varias preguntas sobre aseguradora. La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable. Ya, perfecto. En cambio, acá dice, la víctima del daño tiene acción directa contra el asegurador, hasta el límite de las obligaciones previstas en el contrato, sin perjuicio de la acción indemnizatoria contra el responsable directo. O sea, yo puedo accionar contra el asegurador, hasta el límite de mis obligaciones. ¿Eso qué quiere decir? En SOAT, ¿quién me va a pagar? El SOAT me va a pagar el tope de lo que establece el seguro, perfecto. Pero aparte de eso, ¿puedo demandarle a la persona por daño moral? Sí, sin perjuicio de la acción indemnizatoria contra el responsable directo. ¿No? O sea, no solamente voy a hacer la demanda a la aseguradora, también puedo hacer la demanda directamente por responsabilidad solidaria. Entonces es un punto de vista también importante. Bueno, entonces, fíjense, son puntos de vista que sí yo les invito a leer este tema de propuesta, porque incluso todavía acá esta propuesta es perfectible, ¿no? Muchos de nosotros, incluidos ustedes, podrían sacar varios artículos científicos, varias propuestas, proyectos de tesis, proyectos de investigación, referidos a varias de estas reformas que hemos tratado en este acápite, ¿no? Esta clase está grabada y les puede servir de muchos tips e ideas para escribir, ¿no? Escribir diferentes artículos científicos y hablar sobre el potencial dañador, el impacto que tiene dentro de la esfera de la tutela este, resarcitoria y así de esa manera buscar pues el resarcimiento justo y adecuado o oponerse al tema de la merituación del potencial dañador en cuanto a sus posibilidades económicas, puntos de vista interesantes como por ejemplo la negociación que se da en asuntos de índole penal para la tratativa que amerita pues el cierre de los casos. Entonces, desde el punto de vista del resarcimiento, ¿no? Que es bastante discutible y que eso, todos esos temas podrían ser materia de análisis. Bien, hasta aquí hemos llegado, estimados participantes de este diplomado. Espero que les haya servido y más que nada, saquen provecho a estos tips, a estas ideas, porque como han visto, la responsabilidad civil es amplia y de ahí pueden sacar múltiples proyectos de investigación, múltiples artículos científicos, los cuales le va a permitir a usted potenciar mejor el tema investigativo y a la vez tener mucho más criterio profesional al momento de interponer una demanda de indemnización o responder, ¿no? Una demanda o hacer una contrademanda. Muy bien, muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Gerardo, por la excelente disertación del tema que se le ha asignado con respecto a la responsabilidad civil. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Saludos a la distancia. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bien, estimados doctores, con ello hemos llegado a la parte final de este diplomado.